¿Por qué entrenas más y no bajas de peso? Cada año muchas personas se ponen entre sus objetivos bajar de peso y entrenar para correr. Y en parte las cosas van bien, estás corriendo, estás entrenando más días que antes, te sentís más fuerte, más ágil, incluso lográs correr más rápido y por más tiempo. Pero hay algo que no cierra, la balanza no baja, o lo que es peor, sube. Y los pantalones están apretando un poco, la panza no se va. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que esto que te está pasando no te está pasando solamente a vos. Es mucho más común de lo que crees, incluso entre deportistas muy entrenados, entre corredores y ciclistas experimentados. Y esto tiene varias explicaciones, y hoy en este video vamos a analizarlas en profundidad, para que puedas ajustar, entender y si hace falta, cambiar lo que tengas que cambiar. A continuación vamos a hacer una lista con las causas más comunes. Fíjate si alguna de estas está en tu caso. Empezamos con la número 1. Estás comiendo más de lo que estás quemando. Suena lógico, ¿no? Pero el problema es que muchas veces no lo notamos. Terminás un entrenamiento largo o exigente, llegás a tu casa, te das una ducha rápida y después a comer batidos de proteínas, panqueques, un poco de tocino por ahí, un café con leche, con alguna galleta. Total, me lo gané. Y sí, recuperar energía es importante, sobre todo después de un esfuerzo exigente. Esto nos ayuda a reponer glucógeno, a reparar músculo y también a evitar a que llegues a la próxima comida con tanta hambre que termines comiendo la heladera entera. Pero ojo con el exceso. Comer más saludable o más después de entrenar no siempre significa comer bien si estás buscando bajar de peso. Nuestro cuerpo necesita recargar, pero también necesita un equilibrio. Y si la recarga es mayor al gasto, no vas a bajar de peso. Motivo número 2. Estás ingiriendo calorías de más durante tu entrenamiento. Acá viene una escena típica. Salís a correr 5 o 6 kilómetros tranquilos, pero antes de salir tomas un gel o una botella de medio litro de bebida isotónica que contiene unos 30 gramos de azúcar. ¿Lo necesitas? Seguramente no. Muchas personas sobreestiman la cantidad de calorías que están quemando durante el ejercicio y por eso terminan comiendo de más mientras entrenan, algo muy habitual, especialmente entre corredores recreativos. Como regla general, si tu entrenamiento dura menos de 1 hora, no necesitas ingerir calorías durante el ejercicio. En esos casos, come bien, no en exceso, después, hidratate con agua y listo. Y si tenés dudas, también podés ayudarte con tu reloj para ver cuántas calorías estás quemando realmente. Tanto las marcas Polar como Garmin o Coros, en casi todos sus modelos hoy por hoy tienen estimaciones bastante acertadas. Motivo número 3, estás perdiendo grasa, pero ganando músculo. Y acá viene una trampa muy habitual a la hora de ver la balanza. Cuando empezás a entrenar más seguido, combinás fuerza, fondo y subidas, tu cuerpo empieza a adaptarse. Y sí, perdés grasa, pero al mismo tiempo ganás masa muscular. Aunque el running o el ciclismo no sean los ejercicios típicos para hipertrofia, vas a ganar músculo, sobre todo en las piernas, glúteos y la zona central del cuerpo. Y eso pesa más que la grasa. Además, al entrenar con frecuencia, nuestro cuerpo aumenta las reservas de glucógeno muscular y hepático. Y ese glucógeno viene acompañado de agua. Para que tengas una idea, por cada gramo de glucógeno, tu cuerpo almacena hasta 3 gramos de agua. Y eso también es un aumento de peso, pero no es malo, al contrario. Es un signo de que estás entrenando bien. Entonces, en lugar de mirar solamente la balanza, presta atención a cómo te queda la ropa, a cómo te sentís, a cómo estás rindiendo. Y estos datos, aunque no sean duros, te van a decir más sobre tu progreso real. Motivo número 4. Tu entrenamiento es demasiado predecible. Sí, otro clásico. Salís a correr siempre lo mismo. Mismo recorrido, misma intensidad, misma duración. Y esto sí está bien para mantener una base, pero no alcanza si querés otros objetivos, como por ejemplo, mejorar o bajar de peso. Y la razón está en uno de los principios básicos del entrenamiento físico, el principio de adaptabilidad. Nuestro cuerpo se adapta a los estímulos y cuando se adapta empieza a gastar menos energía para hacer el mismo esfuerzo. La solución entonces, variabilidad e intensidad. Incorpora entrenamientos por intervalos, series en subida, cambios de ritmo y entrenamientos que te hagan subir un poco más la frecuencia cardíaca. Recordá que cuanto más estimules a tu cuerpo a salir de su zona de confort,
más energía va a necesitar para recuperarse, y eso se traduce en un mayor gasto calórico total. Además, también puedes sumar algo de fuerza, entrenamientos tipo HIIT o circuitos funcionales para activar otros grupos musculares y también mejorar tu metabolismo de base. Motivo número 5. Estás mezclando objetivos incompatibles. Y acá viene tal vez el punto más importante de todos. ¿Querés rendir más en tu deporte o querés pesar menos? Porque la verdad es que no siempre se puede todo al mismo tiempo. Y si intentás perder peso en plena etapa de carga, cuando más estás entrenando, podés afectar tu recuperación, tu progreso e incluso tu sistema inmune. Mirá estos datos. Un corredor de 59 kilos quema en promedio unas 100 calorías por kilómetro. Por supuesto que esto va a depender del ritmo y de otros factores, pero para que tengas una idea, a la misma intensidad, un corredor de 70 kilos va a quemar en promedio unas 116 calorías por kilómetro. Eso significa que para perder medio kilo por semana, que son unas 3.500 calorías, tenés que correr entre 48 y 56 kilómetros semanales sin sumar calorías extra en tus comidas. Eso puede ser factible si ya sos un corredor experimentado, pero para un principiante puede ser demasiado y terminar generando frustración o lesiones. Y es por esto que Jonathan Kane, un reconocido fisiólogo y entrenador de larga trayectoria, propone algo sensato. Si tu objetivo principal es bajar de peso, empezá por la nutrición. Pero si tu objetivo principal es correr una carrera y rendir bien, come para rendir. Intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo no siempre funciona. Y por eso, mejor alterná. Enfócate en algunas etapas en perder peso y en otras en el rendimiento deportivo. Conclusión. Entrenar más no siempre significa pesar menos, y pesar menos no siempre significa rendir mejor. La clave está en saber qué buscas, ser honesto con tus hábitos y no frustrarte si la balanza no baja, porque puede estar subiendo por razones positivas. Más músculo, más glucógeno, más potencia. Así que si estás corriendo más, sintiéndote más fuerte y disfrutando del proceso, vas por el buen camino. Y ahora, contame en los comentarios. ¿Estás entrenando y te cuesta bajar de peso? ¿Qué cambios hiciste y qué resultados notaste? Te leo, y si este video te gustó, no olvides dejarle tu me gusta y suscribirte al canal si aún no lo hiciste para seguir mejorando juntos. Y además me ayudas muchísimo si compartís este video con gente a la que le pueda ser útil. Nos vemos en el próximo. Abrazo de Finisher para todos.